Bienvenidos a nuestra cita de todos los viernes llamada Cabrera Coffee. En esta oportunidad estaremos conversando sobre carga de la prueba, enfocados en el derecho tributario. Y para el desarrollo de esta conversación nos acompaña Luis Guillermo Segura, él es nuestro director jurídico en la ciudad de Bogotá. Luis Guillermo, bienvenido. Isa, es un gusto estar acá. Muchas gracias por este espacio. Gracias a ti por acompañarnos esta mañana y por supuesto a todas las personas que toman un tiempo en su agenda para esta cita llamada Cabrera COVID. Bueno, vamos a empezar este tema del día hablando en primera instancia sobre en qué consiste el concepto de carga de la prueba enfocados en el derecho tributario para el plano colombiano. Bueno, yo antes que darte una respuesta técnica, me gustaría contarte una historia con la cual nos va a llevar a entender de cierta manera qué es la carga de la prueba. Porque la carga de la prueba puede ser un tema muy técnico, procesal, para abogados pues la idea es que toda nuestra audiencia la logre entender. Imagínate esta historia. Hay una pareja de esposos. Los esposos viven en Pereira y el esposo tiene que ir a una capacitación de su trabajo en Cali. Va al Centro de Convenciones del Pacífico, todo está muy bien, pero resulta que por el viaje se le dañó el carro y fue a un local o un taller que se llamaba la Casa del Amortiguador para que le arreglaran las llantas, le arreglaran los amortiguadores. Pasó el tiempo, regresó a su casa y llegó pues muy feliz, compartió con su esposa y como al mes llegó el extracto de la tarjeta de crédito, la mujer siempre lo revisaba y, oh sorpresa, encontró en el extracto un gasto en Cali que decía la Casa del Amor. Cuando ella ve ese gasto, pues lo primero que cree es que el señor se fue de juerga en Cali, se fue y se portó mal en Cali, se va de la casa totalmente molesta, desilusionada y destruida, pensando seriamente en divorciarse de su marido porque le ha sido infiel. Pasa el día y corta todo contacto. Primer día no se comunican, segundo día no se comunican, bloqueo de WhatsApp, tercer día. Así pasa una semana hasta que el esposo va al sitio donde ella se estaba quedando, golpea la puerta, aparece y le da la cara a la mujer y le dice: mi amor, yo nunca me porté mal en Cali, nunca estuve por allá mal parqueado. Lo que pasa es que en Cali, ¿te acuerdas que a mí se me dañó el carro y tuve que hacer un gasto o tuve que pagar la reparación en el sitio de la casa del amortiguador? Mira, aquí está la factura, aquí está el concepto y mira que el monto cruza con el extracto bancario. Entonces, si yo te cuento toda esta historia, tú te das cuenta que en principio, por los hechos, parece que el señor se portó mal, pero él fue el que tuvo que irle a demostrar a la mujer que no lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Con la factura, cruzar la información. Toda esta historia es para decirte que la carga de la prueba es en aquellos hechos o en aquellas situaciones en los cuales la administración tributaria nos pide el soporte de determinadas cosas. Nosotros tenemos que llegar con el soporte, el documento, llegar con una prueba que evidencie que determinado gasto, costo, determinada afectación en la declaración tributaria, el contribuyente efectivamente sí la realizó y no corresponde a una situación mentirosa o una situación ilegal. Esa parte, esa analogía, o bueno, esa práctica que ustedes están viendo que acaba de hacer Luis, se llama el storytelling y es introducir un concepto a partir de una historia. Y me gusta mucho porque me lleva a hacer la siguiente pregunta. Cuando la persona tiene todas esas pruebas y muestra que efectivamente no estuvo en la casa del amor, sino en la casa del amortiguador, y comprueba todo eso, pues sin duda él tenía los elementos para probar de que no hubo infidelidad. En este caso, ¿cuáles serían esos mecanismos de los cuales podría valerse el ciudadano para probar que no estaba ejerciendo una conducta pues delictiva o susceptible a sospecha? Mira, aquí ya con la pregunta que tú me haces es muy buena, pero me lleva ya a entrar a una parte muy técnica de lo que es el derecho tributario. ¿Por qué? Porque el Consejo de Estado ha dicho que en todas las declaraciones tributarias la base gravable, la base gravable es la cantidad de ingresos u operaciones o hechos imponibles sobre los cuales recae el tributo. Esta base gravable se puede ampliar o se puede disminuir. Cuando yo como contribuyente presento mi declaración tributaria, en esta declaración tributaria yo pongo todo.
incluida la base gravable. Esta base gravable, si la DIAN dice que la tengo que ampliar, por ejemplo, usted tuvo que haber puesto más ingresos. Yo puse 100 y la DIAN dice que tuve que haber puesto 1.000 pesos de ingresos. La DIAN tiene que demostrar que efectivamente esos 1.000 pesos son procedentes. Pero en el caso en que yo tome gastos, deducciones y pongámoslo ahora en otro storytelling, ¿cómo es el tema de la renta? Corte. Volvemos a la primera pregunta, o sea, volvemos a la segunda pregunta que me haces. Ajá. Volvemos a la segunda pregunta que tú me haces, que según entiendo es cómo yo como contribuyente puedo hacer para demostrarle a la DIAN la factura. Exacto, Listo. o sea, ¿cómo Sí, puedo probar de que no hay una conducta, o sea, que no, que lo que usted me está acusando es falso? listo. Entonces, 5, 4, 3, 2, va. 2, 1. Bueno, ¿qué ocurre? Es una muy buena pregunta la que tú me haces, sin embargo me lleva a un tema totalmente técnico y decirte cómo entrar a probar o cómo hacerlo me lleva a echar una historia un poco más atrás. Ahora imagínate que tú Titina que eres, creas un puesto de empanadas, un puesto de pizza o un restaurante. En este restaurante tú todos los días vendes tus productos, vendes platillos deliciosos, postres, bueno, lo que sea. Y resulta que tú todo el tiempo estás recibiendo dinero. Al final del mes a Luisa le va muy bien en su restaurante y tú ganaste 10 millones de pesos. Miras y recibiste 10 millones de pesos. Pero, oh sorpresa, no fueron 10 millones los que tú ganaste. Puede ser 1.000.000 de pesos los que tú ganaste. ¿Por qué? Porque tú gastaste que en el aceite, que en las harinas, que en las masas, que en las materias primas, que en los empleados. Entonces mira que al final, en las declaraciones tributarias, y pensándolo solamente para el impuesto sobre la renta, el ingreso o la base sobre la cual voy a pagar un impuesto puede ser menor o mayor en la medida en que yo le demuestre a la administración tributaria costos o gastos que hacen que mi ingreso bruto vaya disminuyendo. Entonces, en el caso del restaurante, volvemos a todos estos gastos que te estoy diciendo. Entonces, digamos que tú compraste en el mercado mayorista un bulto de papa. Para ese bulto de papa, para demostrar que tú efectivamente lo gastaste y pudiste disminuir de esos 10 millones que habíamos dicho inicialmente y poder disminuir la base del impuesto, tienes que aportar la factura. La factura es el documento ideal y además necesario y obligatorio por la ley para demostrar que efectivamente incurriste en un costo o en un gasto. Pero a veces, y es últimamente como la moda que ha tenido la DIAN para la fiscalización es, tú puedes contratar también servicios. Entonces vamos a decir que Luisa al mes siguiente ve que sus ventas disminuyen. Entonces contrata todo un asesor de mercadotecnia para que establezcan la mejor estrategia comercial para llamar más gente al restaurante. Si tú ves, en principio no hay una forma como yo pueda demostrar que se prestó el servicio, porque puede ser un experto asesor que te dice, mire, tiene que ir a las redes sociales, tiene que ir a determinado sitio a imprimir volantes, y ya, se acaba la asesoría y el señor se va. Va a llegar la DIAN y una fiscalización te va a decir, señora, muéstrame la factura que le envió el de Mercadotecnia, tú la tienes. Y la DIAN le va a decir, disculpe, señora Luisa, pero ¿y cuál fue el servicio que le prestó? Tú le vas a decir, no, es una asesoría en Mercadotecnia para ver cómo los clientes van a poder entrar más al restaurante. Y la DIAN te va a decir, ¿y cuál es la prueba de que usted el servicio efectivamente lo prestó? Como en principio solamente puede haber un contrato, pero no hay una forma como demostrar que efectivamente se prestó el servicio, entonces ahí la recomendación es la siguiente. Número 1, siempre, sin importar el tipo de transacción que tú hagas o el pago que le hagas a un proveedor, la factura hay que exigirla. Es el documento que tienes que presentar. Y paso seguido, lo siguiente documento es totalmente de libertad probatoria del contribuyente. Tú puedes llegar un video entre los dos teniendo una conversación, un informe de un entregable, unas proyecciones que hace el mercadotecnista de que efectivamente vas a recibir clientes. En fin, esta segunda parte, la primera parte que es formal, que es la factura, que no vamos a ver a ella, sino la segunda parte, tú tienes la plena libertad de demostrar que efectivamente recibiste el servicio. Pueden ser testimonios, pueden ser documentos. En nuestra experiencia y en todos los litigios que hemos asumido,
nos hemos dado cuenta que más que un testimonio, lo que quieren es evidenciar la prestación real del servicio. Por eso muchas veces las conversaciones, si la otra parte presta el consentimiento, que sean grabadas para ver qué es lo que se discute, las conferencias, estas llamadas por Zoom, todos estos temas es bueno dejar una trazabilidad para que tanto el funcionario como el Consejo de Estado puedan evidenciar que efectivamente sí se presta un servicio y así poder mantener ese gasto. Porque volvemos a nuestros 10 millones en tu restaurante, que eras muy feliz, donde la DIAN diga es que el bulto de papa no se lo voy a aceptar, ya no vas a tributar de pronto sobre 9, sino sobre los 10, el ingreso bruto, y por ende tu utilidad se va a afectar por ese gasto, por ese impuesto que vas a pagar de más por ese gasto que no te aceptaron. Está bien. En ese punto me lleva también a pensar, ya hablamos de clave, de cómo funciona o cuál es ese elemento a tener en cuenta y es la factura para todas esas operaciones. Ahora hablemos de cuando efectivamente se materializa esa sanción o ese riesgo. Digamos, le llegó requerimiento y van a sancionar y hay como una consecuencia a causa de esa mala praxis. Entonces, ¿cuál sería ese rol o qué entraría o cuál sería el rol que jugaría la carga de la prueba para evitar o reducir la imposición de esa sanción? Bueno, ahí volvamos a tu restaurante. Digamos que en tu restaurante te ha ido muy bien, presentas tu declaración tributaria y generalmente lo que pasa en Colombia es que cuando tú reflejas un saldo a favor en la declaración tributaria, tú vas y lo solicitas. Le dices a la DIAN, mira, en mi declaración yo no registro un impuesto o cargo, sino un saldo que tú me tienes que dar. Entonces la DIAN muchas veces te entrega ese saldo a favor, tú te vas feliz para la casa y después llegan a la fiscalización. La fiscalización, ¿qué tiene como propósito? Verificarte la tarea, verificar si tú hiciste una buena declaración o no. Y muchas veces la DIAN es feliz cuando va y mira que en tu declaración, digámoslo tarea, incluiste costos o gastos en los cuales no hay la prueba de la prestación del servicio, que era el ejemplo anterior del mercadotecnista para mejorar la entrada de clientes, ¿te acuerdas? Entonces, en esos casos, lo mejor que uno puede tener es organizada muy bien en su contabilidad y en sus registros de documentación, toda la prueba de la trazabilidad, todos los documentos que permiten evidenciar que se prestó el servicio. ¿Esto de cara a qué? A que el problema no nos crezca, porque yo cuando ya tengo una fiscalización donde el funcionario me ha golpeado la puerta, estoy a bordes de irme a una pelea con la administración tributaria. Pelea que es una expedición de un requerimiento especial que puede llegar hasta el Consejo de Estado la discusión. Digamos que en ese momento, por cosas de la vida, porque es que el que tenía las llaves de la documentación se enfermó y no estuvo, o por la razón que sea, porque el servidor no funcionó, o porque no se pudo tener acceso a la fiscalización y finalmente impusieron el requerimiento especial. En mi recomendación y en la práctica que he visto es atender cada una de las partes del proceso tributario. Y en cada una de esas etapas del proceso tributario son oportunidades que tendrías tú como contribuyente en tu restaurante para defenderte de todo lo que está la DIAN proponiendo. Y ahí, en cada una de esas etapas procesales, si yo soy tu asesor y me das la oportunidad, yo voy a estar todo el tiempo requiriendo de toda esa información, de todas esas pruebas que tú tengas para poderle demostrar a la DIAN que efectivamente tú hiciste tu tarea en debida forma. Entonces, siempre un tema probatorio. Exacto, si usted quiere darle la oportunidad a Luis Guillermo, que sea precisamente la persona que lo acompañe en el proceso, usted en la parte inferior de este video está viendo la ubicación y número de contacto de nuestra sede en Bogotá, que es nuestra sede principal, y la sede en Cali para que acceda a nuestros servicios. Recuerde que nosotros contamos con el personal altamente calificado en nuestras dos sedes. Bueno, volvamos otra vez al tema de la entrevista, porque llega un punto en donde es importante y es que la DIAN no se queda con nada. Ellos también realizan un ejercicio de fiscalización y auditoría. Entonces ellos, hasta donde tenemos entendido, las personas hacen también su proceso de auditoría y qué papel juega ahí en ese momento la carga de la prueba para esos procesos. Tú me dices ya que cuando la DIAN entra, ¿sí? Cuando la DIAN, bueno, lo que yo te decía antes, ya cuando la DIAN entra y hay requerimiento especial y se inicia la pelea, ya hay una pelea con la DIAN. O sea, ya es un litigio como tal y en este litigio yo me tengo que salvar. Y la forma como me salvo es yo aportando la documentación. ¿Por qué? Porque de pronto en medio de esta charla hemos perdido el significado de la carga de la prueba. La carga de la prueba es el deber que yo tengo como contribuyente de demostrar ciertos hechos que he alegado en mi declaración tributaria. Entonces, esos gastos
esas deducciones en las que yo he incurrido o tú has incurrido en tu restaurante, eso tú lo tienes que demostrar a la DIAN, porque la DIAN puede decirte, sí, usted hizo aquí un gasto en la compra de papa, pero nunca se demostró que efectivamente llegó ese bulto de papa al restaurante. Entonces es a ti a la que te corresponde aportar toda esa documentación, y ahí es cuando está la carga de la prueba, porque te corresponde a ti a llegar a esa documentación. O como el esposo de nuestro primer ejemplo, que tuvo que llegar con las facturas y demostrar que efectivamente era un error que estaba en el extracto, pero el que se había portado bien. Entonces mira que la carga de la prueba no es otra cosa diferente a que yo tengo la obligación de aportar esas pruebas que demuestran que lo que yo estoy alegando es verdad. Bueno, esa parte también me lleva a también ver algo en el panorama y es una posible confusión o todo el tema de la modificación. ¿En qué momento la persona puede decir, requiero una modificación en la información que se está suministrando dentro de esa carga? Y en caso de que se pueda hacer, ¿qué requisitos debe cumplir para realizar esa modificación? Como yo te decía, en principio, si todos los costos y gastos yo los reflejo en mi declaración tributaria, entonces, costo y gasto, lo del mercadotecnia, lo del papa, lo del aceite, todas las materias primas que tú tienes que comprar para producir esos platos en tu restaurante, según el Consejo de Estado y como está hoy en día el ordenamiento tributario, te corresponde demostrarlos a ti. Pero puede que pase lo siguiente, que la DIAN diga, señora Luisa, según por lo que yo he visto, usted no tuvo ingresos de 10 millones, usted tuvo ingresos fue de 100 millones en su restaurante y sobre 100 millones era que tenía que pagar impuesto. En ese caso, se habla que la carga de la prueba la tiene la DIAN, y es ahí cuando a la DIAN le corresponde demostrar esos aspectos. Los aspectos que van en positivo a la declaración tributaria, que aumentan el valor de la declaración tributaria, le toca a la DIAN, pero lo que disminuye le toca al contribuyente. Entonces, la regla hoy en día por el Consejo de Estado está de esa manera, y digamos que no existe mecanismo para rotarlo. La carga de la prueba está en esos dos sentidos. Sea, que básicamente es como cuando tú vas a un casino, la casa siempre gana, y ellos en este caso lo que estarían buscando es recaudar un poco más de dinero a partir de esa práctica. Así es, Luisa, efectivamente. La DIAN maneja un sistema muy particular, que es, cuando tú tienes un saldo a favor, te entrega el dulce, pero te lo entrega con la condición de que te pueda revisar todo lo que tú hiciste en tu declaración tributaria, revisar toda tu documentación y pillarte qué pecado tienes, y con ese pecado poder determinar un mayor impuesto que tú tendrías que salir a pagar. Entonces, no solamente te toca ir a devolver el dinero que ya te dieron con intereses, sino eventualmente pagar más dinero. Se me Entonces, adelantó, claramente, se me adelantó a la pregunta y me hizo spoiler, porque precisamente esa era la pregunta que seguía, y era cómo esa carga de la prueba puede afectar todo ese proceso de devolución o lo que se llama el saldo a favor. sí, efectivamente. O sea, lo que te digo, en la práctica la DIAN entrega el dinero, entrega el dulce, condicionado que te puede ir a verificar toda la información, y cuando te verifica absolutamente todo y te encuentra el pecado, ahí ya empieza el Cristo a padecer, porque es ahí cuando ya te toca a ti montar todo tu sistema de defensa para aportar la documentación y demostrar que efectivamente todas esas erogaciones en las que tú incurriste, efectivamente se pueden demostrar la realidad y la procedencia de estas. Entonces, en ese punto es importante señalar la importancia de una buena salud financiera si usted quiere mitigar los riesgos asociados a este tipo de prácticas y tener su contabilidad al día y sus finanzas al día y manos expertas. De nuevo le comento, en la parte inferior de este video está viendo los números de contacto de nuestras dos sedes y la página web. En nuestra página web hay algo muy interesante, y es en la parte inferior hay una casilla de mensajes. Ahí usted nos puede dejar su nombre, número de contacto, correo y mensaje, y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted de forma eficiente y eficaz. Vamos llegando a la parte final de esta entrevista y hablemos de los desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos más frecuentes y que nosotros podemos acompañar a superar cuando la persona está haciendo el proceso de la carga de la prueba dentro de sus organizaciones? El, el desafío más grande que yo he visto en práctica en las organizaciones es que muchas veces se quedan cortos con el material probatorio para aportarle a la DIAN o a la jurisdicción de los contenidos administrativos cuando ya están en la pelea.
Y me parece a mí que el desafío se da por las prácticas del día a día, del corre-corre, o porque se piensa que la sola factura es el documento que permite demostrar que yo realicé un pago de un costo o un gasto y se pierde la esencia del servicio efectivamente prestado. Y te quiero poner un ejemplo en las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa? Muchas veces se contratan asistencias técnicas a través de software. Entonces, es el tema que una empresa terceriza su tema de los computadores, el empleado tiene un problema con su correo ese día y tiene un ticket, monta un ticket con su proveedor de tecnología para que él le ayude efectivamente vía videollamada. Hacen el arreglo, él toma el control de la pantalla, arregla todo el computador y se acaba el servicio. Si tú te das cuenta, todo está muy lógicamente soportado de que hay una prestación de un servicio, la persona tuvo la solución de su correo electrónico, ya le llegan, le salen correos electrónicos, pero puede pasar que la DIAN un día diga, yo no veo que haya la prestación real del servicio. Y uno dice, sí, es que aquí está el correo donde yo le solicité. Puede que eso ocurra, ese puede ser la prueba, pero de pronto se puede quedar corto. Entonces, esto es una recomendación, por ejemplo, particular para ese caso. Sería bueno hacer la grabación de la videollamada, en la cual se evidencia, incluso en la pantalla, como un experto, desde otra parte, de manera remota, arregló el correo de la persona. Y en una conversación como la que estamos teniendo tú y yo, que digamos que entre la tecnología, yo te puedo decir, Luisa, muchas gracias, me arreglaste el computador y ya puedo enviar ese correo súper importante a mi jefe. Mira que ya hay un funcionario, puede decir, ah, sí, sí hay una prestación del servicio. Entonces mira que es crear o establecer buenas prácticas en los servicios, anticipándonos a que un funcionario de manera caprichosa o con un ánimo muy recaudatorio busque entablarnos en una pelea que nos va a llevar a tiempo en el Consejo de Estado, que nos va a hacer gastar recursos. Y son discusiones que en promedio duran 7 años. Entonces son 7 años en los que un empresario puede quedar en total vilo de lo que va a ocurrir con ese caso. Entonces es crear esas prácticas a partir de lo que hemos comentado. Y yo me hago la publicidad de acá y aprovecho y de verdad estamos para apoyarlos y a resolverles entre estas dudas y de verdad hacer un tema preventivo de cara a un litigio con la DIAN. Exacto, precisamente ese es el espacio cuando entrevistamos a nuestro equipo de trabajo, apostarle a todas estas prácticas preventivas en cada una de nuestras líneas de negocio. Recuerden, nos está viendo en la parte inferior, correo electrónico, página web y número de contacto de nuestra sede principal en Bogotá y aquí en Santiago de Cali para que empiecen a conectar con expertos y a llevar pues su organización al siguiente nivel y lo más importante, pensar en PKF como el aliado estratégico para el desarrollo de su empresa. Luis Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, a ti, Luisa, muchas gracias y que tengas un buen día. Que estés bien. Chao. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en nuestra cita de todos los viernes llamada Cabrera Coffee. Nos vemos la próxima semana. Chao.